Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre tenemos este tema muy importante que hemos venido estudiando, que se titula Viviendo la vida cristiana, de la serie Tesoros de la Verdad, parte número 4. Tema muy importante que venimos estudiando, y en esta semana que estamos comenzando tenemos este tema interesante que se titula Jesús sufrió mi muerte. Un tema muy interesante que vamos a ver de qué se trata. Pero antes de continuar, quiero invitarte para que juntos podamos leer el texto que estaremos aprendiendo esta semana, que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 8, en el verso número 3, el cual nos dice así. Romanos capítulo 8, verso número 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Con este pensamiento en nuestra mente, quiero invitarte para que juntos podamos tener una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana queremos agradecer por la vida y la salud que nos da, por la oportunidad que nos permite de poder compartir juntos el estudio de su palabra. Queremos pedir que su bendición nos acompañe, pedimos que nos guarde y quede con nosotros, pueda bendecirnos y pueda ayudarnos a entender las cosas que hemos de estudiar. Pedimos todo esto y lo queremos agradecer en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio. ¿De qué estaremos hablando esta semana? Pues vamos a ver el resumen de la lección que se encuentra acá en Bible Training School, que fue escrito el 1 de febrero de 1908, y nos dice así. Cuando el hombre, cautivado por Satanás, desobedeció la ley divina, Dios no pudo ni siquiera, para salvar a la raza perdida, cambiar esa ley. Dios es amor. Su ley es una expresión de su carácter. Cambiar su ley sería negarse a sí mismo. Derribaría aquellos principios con los que está vinculado el bienestar de todo el universo. Entonces, nos damos cuenta que cuando el ser humano cae en pecado, Dios no cambia la ley para que no sufra la penalidad del pecado, sino que la mantiene. De estas cosas y más estaremos hablando durante esta semana. Pero ahora vamos a ir al apartado para el día de hoy. Veamos lo que nos dice. El apartado para el día de hoy se titula La ley. Y nuestra primera pregunta nos dice de esta manera. Según la ley del matrimonio, ¿qué libera a una mujer de su primer marido? Esto es, según la ley del matrimonio, que ya estudiamos un poco de esto la semana pasada, pero ¿qué es lo que hace que la mujer quede libre de su primer marido? Vamos a ver lo que la Biblia nos dice sobre este asunto. Vamos a leer lo que está escrito allí en el libro de Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 7, y allí vamos a leer el verso número 2, y ahí vemos lo que nos dice de esta manera. Una mujer casada está sujeta por ley a su esposo mientras él vive, pero si el esposo muere, ella queda libre de la ley del esposo. Muy bien. Esto es, la Biblia nos dice que mientras el esposo vive, ella está sujeta a la ley del matrimonio, la ley del esposo y la esposa, ¿cierto? Pero si éste muriese, si el esposo en algún momento llegase a morir, ella queda libre de esa ley. Muy bien, ¿estamos claros? Entonces, ¿cómo puede verse libre de esta cosa? ¿Cómo se mantiene? Bueno, a través de la muerte. Cuando uno muere, entonces ahí está libre. Pero ¿qué más nos dice la Biblia? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo, que se encuentra en 1 Corintios, capítulo 7, y allí vamos a leer el verso número 39. La mujer casada está ligada a su esposo mientras él vive,
Pero si el esposo muere, ella queda libre para casarse con quien quiera con tal que sea en el Señor. Así que entonces, en la ley del matrimonio no funciona apenas de que hoy me caso y mañana me voy con alguien más. No, la Biblia es muy clara. En cuanto el esposo vive, no está libre. Pero si el esposo muere, entonces queda libre. ¿Estamos entendiendo? Entonces, esto es muy claro. Tenemos que ver lo que la Biblia nos dice sobre estas cosas. Ya lo vimos. La forma de verse libre de un matrimonio es si el esposo muere. Muy bien. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora nuestra siguiente pregunta. Veamos lo que nos dice. ¿Es legal que alguno mate al primer esposo? Esto es, ¿podemos nosotros decir, bueno, pues si tienes un esposo y te quieres ver libre, bueno, pero ¿será correcto que uno diga, bueno, porque el texto decía, si el esposo muere? Algunos van a decir, pues se tiene que morir, pero no es lo que estamos diciendo. Lo que estamos preguntando es si será correcto, de acuerdo a la palabra de Dios, que alguien se deshaga de su primer esposo. Vamos a ver lo que la Biblia nos dice. La Biblia explica muy claramente en el libro de Éxodo, en el capítulo 20 y específicamente en el verso número 13, nos dice así: no matarás. La Biblia especifica que no debemos matar. Esto es, no está correcto deshacer del esposo para poder ir con otra persona. Es totalmente incorrecto. Pero vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Así que vamos a ver este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Juan, capítulo 8. Y allí vamos a leer el verso 44. Miren cómo dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que él mismo es, porque es mentiroso y padre de mentira. La Biblia nos dice que nosotros no estamos autorizados a deshacernos del primer esposo. Ahora, ya vimos que el primer esposo es cuando estamos vendidos al pecado, muy bien. Y Cristo es el esposo que nosotros queremos tener, según lo que leímos en la Biblia la semana pasada, muy bien. Ahora, la Biblia dice que no debemos matar. Pero si nosotros matamos, nos convertimos de el diablo. ¿Por qué? Porque él ha sido homicida desde el principio. ¿Estamos entendiendo? Entonces no está correcto matar al primer esposo para vernos libres de esa unión que no está correcta. Pero vamos a ver qué más nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos lo que está escrito aquí. A fin de salvar al pecador, ¿por qué es necesario mantener la legalidad de la ley en el plan de la redención? Esto es, para que el ser humano se pueda salvar, ¿por qué la ley tiene que permanecer? ¿Por qué no podemos quitar la ley para que el ser humano se pueda salvar? Vamos a ponerlo de esta manera. Si no hay ley, no hay algo que nos condene, porque no hay forma de saber que estás haciendo bien o mal. Y si no hay nada que nos condene, entonces estaríamos seguros ya. Pero ¿por qué no se puede hacer de esta manera? Vamos a ver lo que la Biblia nos dice respecto a este asunto. Leamos lo que está escrito en el libro de Salmos, en el capítulo 85 y el verso número 10. Y ahí leemos así: el amor y la fidelidad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La Biblia nos dice que tiene que ocurrir dos cosas. Una, justicia y paz. Amor y fidelidad. No podemos separar estas cosas. Cuando lo juntamos, entonces se puede obtener la salvación de una persona que ha pecado, pero que no va a permanecer en el pecado. Muy bien, pero vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Vamos a leer este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Daniel, capítulo 9, y allí vamos a leer el verso número 7. Leamos allí. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, que hoy lleva todo hombre de Judá, de Jerusalén y de todo Israel, los de cerca y de lejos,
en todas las tierras donde los echaste a causa de su rebelión contra ti. La Biblia nos llama que la justicia es de Dios. Muy bien. Dios es justo, no va a hacer algo injusto con el ser humano, aunque el ser humano ha pecado. Muy bien. Aunque el ser humano se rebela contra Dios, Dios no va a hacer algo injusto. Entonces, ¿cómo va a poder salvar al ser humano siendo el ser humano injusto, pero Dios justo? Vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada sobre este asunto. Leamos lo que está escrito en este siguiente párrafo. El Hijo de Dios, al volverse sustituto del hombre y cargar con la maldición que debía caer sobre éste, se comprometió en favor de la humanidad a mantener el honor de la ley de Dios. El Padre ha entregado el mundo en manos de Cristo, para que mediante su obra mediadora salve al pecador y reivindique completamente las exigencias de la ley. Entonces, como seres humanos nosotros hemos desobedecido a Dios, pero Jesús tomó la culpabilidad sobre él y entonces la ley de Dios queda completamente satisfecha en la vida de Jesús. De esta manera el ser humano es salvado de la perdición. Pero vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito. Su misión era convencer a los hombres del pecado, el cual es la transgresión de la ley, y mediante los méritos de su sangre y a través de su mediación, devolverlos a la obediencia. Por medio del sacrificio de Cristo, la ley podía mantenerse y el pecador podía ser perdonado. No solo liberado del poder del pecado, sino renovado conforme a la imagen del que lo creó. ¿Nos damos cuenta? Esto es, mediante la muerte de Cristo, el ser humano podía ser perdonado, la ley quedaba satisfecha. Por supuesto que tendríamos que aceptar a Jesús como nuestro sustituto. Y ahí la ley se mantiene como tal, la ley de Dios. Esto es que exige justicia, pero que Dios también ofrece misericordia a través del plan de la salvación que es en Cristo Jesús. Pero por hoy nuestro estudio ha concluido, así que quiero invitarte para que juntos tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Queremos agradecer en esta hora por permitirnos la vida y la salud. Queremos pedir que su bendición nos acompañe. Hemos leído su palabra, queremos pedir que nos ayude a confiar en ella y que podamos vivir según su voluntad. Guárdenos aquí, bendiga a aquellos que nos ven y nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.